La historia cuenta sobre una niña de 14 años. Su madre vendía tripa mishki. Es una tradicional comida. Estas son tripas de res y se las pone sobre un brasero al carbón para que se vayan cociendo lentamente. Esto se vende en alguna de las esquinas del Quito colonial. En una ocasión, la madre de María Angula mandó a comprar tripas, pero como la niña era muy inquieta, se fue a jugar con sus amigas e hizo caso omiso al mandato de su madre y para colmo se gastó el dinero para comprar las tripas. La niña, preocupada por lo sucedido, se imaginaba que su madre le iba a pegar. Entre la preocupación de María Angula, que caminaba por las calles, pasó por el cementerio y se le ocurrió una macabra idea: sacarle las tripas a uno de los muertos que recién lo habían enterrado. Las sacó y las llevó a su madre para que las vendiera y en efecto logró su objetivo para no ser castigada. Las tripas se vendieron muy bien, cosa que a todo el mundo que compraba le gustó y en algunos casos se repitieron. Ya en horas de la noche, en la casa donde vivía con su familia, era una casa tradicional de 2 pisos, como las que hay en el Quito colonial. María Angula se acordaba de lo que había hecho, cuando de repente escuchó que la puerta se abrió fuertemente, pero lo trágico es que ella era la única que escuchaba estos ruidos y los demás seguían muy dormidos, como si no pasara nada, a pesar de los muchos ruidos que se escuchaban en la casa. Cuando los ruidos eran muy fuertes y se podían escuchar con claridad, puso mucha atención y escuchó: María Angula, devuélveme las tripas y el pusú que te robaste de mi santa sepultura. Aquella voz se escuchaba cada vez más cerca de su habitación y María Angula se iba poniendo muy asustada, ya que se escuchaban los pasos que subían por las escaleras y la voz que decía más fuerte: María Angula, devuélveme las tripas y el pusú que te robaste de mi santa sepultura. Ella se ponía a pensar sobre lo que hizo y cómo podía hacer para salvarse, en especial qué es lo que iba a hacer con estos seres. Cuando de repente encontró una navaja o cuchillo y se cortó el estómago. Cuando estos seres entraron a la habitación de María Angula, estaba con sus tripas regadas sobre la cama, muriéndose lentamente, y estos seres desaparecieron. Se dice que la madre de María Angula vende ahora carne en palito en lugar de tripa mishki. El chuzo o palito le sirve a María Angula para defenderse de los fantasmas. Saboreando la Mañana Producciones presenta Explorador Urbano, la leyenda de María Angula. Y es que ayer se nos quedó así, lo pasamos muy breve y la gente nos escribió y nos dijo que querían conocer un poco más de esta famosa María Angula con la que nos asustaban cuando éramos guaguas o la que oíamos y contábamos en las noches de miedo. Mi cari, buenos días, bienvenido. Cactus Jack está aquí junto a nosotros, este explorador urbano, para contarnos más de esto. A ver, ahora sí vamos con calma. ¿Cómo es esto de la María Angula, Cactusín? Bienvenido. Bueno, primero que nada, muy buenos días con todos. Gracias nuevamente por la invitación y pues ahora sí vamos a darle extendido. El día de ayer fue breve. Ayer solo era para que se piquen. Exacto. Bueno, como les había explicado el día de ayer, esta es una historia de María Angula, ¿no? Esa es la quiteña, la que se cree que es de acá. Y hay la otra que se cree que es cayambeña, en la cual es completamente diferente la parte en la que ella es una niña. Se supone que ella se casa. Y cuando ella se casa, pues el esposo le dice: me gustaría que me prepares un plato de tripas. Y ella dice: bueno, yo te preparo, pero ella no sabía, va a preguntarle a la vecina. La vecina malintencionada le dice: tienes que ir a un cementerio y pues a un cadáver fresco sacarle las vísceras y prepararla. En cayambe, esa es la versión de cayambe. Es la versión de frente cayambe. A los bizcochos. Eso iba a decir yo, no tiene nada que ver con bizcochitos. Claro, cualquiera le dice: preparan un plato de bizcochos con algo, ¿no? Pero bueno. Entonces se supone que ella fue al cementerio, sacó un cadáver, le saca las vísceras y bueno, ahí sí se conecta con la versión quiteña. Realmente el origen de esta leyenda, que data más o menos de los 60, 70, no se tiene un autor que sea reconocido. Se cree que fue Mario Conde, que es un autor ambateño, pero realmente no se sabe.
Y pues todos hemos crecido con este tipo de leyendas, ¿no? De estas leyendas urbanas, que la mayoría de estas leyendas siempre vienen acompañadas con una moraleja. Entonces por ese lado es como que los abuelitos todos nos decían, no tienes que mentir porque te va a pasar lo que le pasó a Mariangula, etcétera, etcétera. Así es, definitivamente, amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Iniciamos con esta historia de Mariangula que les comentaba que cuando tuve que locutar les tuve que decir a mis hijas, salgan del cuarto porque si no, ¿qué iba a pasar? Obviamente que la chiquita se me iba a traumar. Mientras yo leía la historia, recordaba y me trasladaba a esa época, como mencionaba el gordito, cuando los abuelitos te sentaban y empezaban a contar estas historias que definitivamente si en esa época sí nos causaban un poco de susto, ahora pues se vuelven ya bastante tradición en la capital. ¿De dónde pueden haber surgido esta clase de historias? Por supuesto no se sabe exactamente como tú mencionas, pero ¿por qué antes era como esas historias de miedo, esas historias de terror, esas historias que te ponían a comerte las uñas? ¿Por qué sucedía eso? Bueno, todo lo que es este tipo de leyendas vienen con un contexto muy interesante, y es que la mayoría de nuestros abuelos, antes no tenían más forma de entretenerse, no había televisión, sí, entonces por lo general inventaban historias, se sentaban mientras cocinaban a conversar este tipo de leyendas. Algunos casos sí son de estudio, en algunos casos sí son repetitivos, entonces sí merecen ser estudiados y evaluados, porque hay varios lugares donde se habla, por ejemplo, el caso de La Llorona. Claro. No es solo aquí en el Ecuador, hay en otros países. Como el que habíamos hablado la vez pasada de la chica correcto, de la pasajera fantasma. Eso, correcto. Pasajera fantasma. Entonces hay varios tipos de encuentros paranormales que si fueran solo de Quito, se pueden considerar solo leyenda. Pero si es que se repite a nivel ya latinoamericano o mundial en algunos casos, por ejemplo el tema de los duendes, entonces ahí es donde tenemos que poner la atención y decir, por ahí algo debe haber. Pero este tipo de leyendas, pues realmente, como te digo, venían más como una forma de a los niños, a través del miedo, decirle, verás, no tienes que mentir, no tienes que hacer estas cosas porque te va a pasar lo que le pasó a Mariangula. Y era parte de cómo nos criaban antes, ¿no? Era así, vas a ver lo que te pasa, y viene el ropavejero, o viene el señor fulano y te lleva, o el cuco te jala las patas, y demás cosas, así le decían a uno. Qué malas Pero ves. También este tipo de cosas, Cactus, se daban en esas épocas porque en realidad el alumbrado público no era como es ahora, todo era tenue, las ciudades eran más oscuras, había menos entretenimiento, como dices tú, muchas veces no había televisor, sino que se sentaban alrededor de una radio a escuchar radionovelas y Calimán y todas estas cosas. Entonces como que el ambiente, el entorno se daba más para que este tipo de cosas se vuelvan más misteriosas, más místicas, ¿verdad? Claro, correcto, es el mismo ambiente y la época en la que se desenvuelven este tipo de leyendas siempre se prestaban para eso, como para que el ambiente mismo brinde ese misticismo. Ahora, no hay que olvidar también que según las creencias ancestrales, a medida que la tecnología fue invadiendo la vida del ser humano, el misticismo fue quedando en el olvido. Entonces, si tú te pones a conversar con personas que son del campo y que son mucho más antiguas de nosotros, pues ellos hablan bastante sobre la fuerza que tenía la naturaleza y los espíritus que habitaban en ella. Entonces, parte de su cosmogonía dice esto, ¿no? Que a medida que la tecnología fue invadiendo la vida del ser humano, todo lo que es misterio, magia y misticismo fue quedando atrás. Indudablemente, gracias mi querido Cactus Jack. Nos encantaría que ustedes nos cuenten de qué quisiéramos hablar para que el explorador urbano haga la investigación, nos cuente, nos relate, porque muchas veces esto viene incluso con testimoniales de gente confiable que te cuenta o familiares que te cuentan. Quizá el duende, a mí me gusta el duende. ¿Sabe por qué el duende? ¿Por qué digo el duende? Mi hijo, mi hijo, el que Juanito. Que, él le vio el duende en Salcedo. Ya. No le voy a decir interesante. No en los helados, el basurero era ese. Comprando en los helados. No, el basurero era ahí. No, ya le voy a contar porque ahí donde estuvo el primer Ecuador junto al río okay. y todo. Sí. Lo vio el mar. Podemos hacer la investigación sobre los duendes, de dónde nacen, de dónde vienen, el mito, la leyenda que hay de verdad, y podemos expandir el tema. El duende, el tintín y demás. Gracias, Cactus Jack, está junto a nosotros el explorador urbano.